Bien, son las 6 de la mañana con 47 minutos, 6 y 47 minutos. Me dice si ya estamos con el doctor Antonio Tramontana, que ya está conectándose por acá para estar listo para la entrevista y empezar con la información. 6 de la mañana con 47 minutos. Vamos a ir con esta noticia hasta que ya estemos listos con el doctor, que debe de preocuparnos, yo creo, a todos, pero principalmente a los padres de familia. ¿Cuáles son las ciudades donde se registran más casos de intento de suicidio en el Ecuador, según el ECU 911, que es a donde se llama a pedir auxilio, ¿no? El Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 difundió las cifras de la atención de emergencias por intentos de suicidio y también por autoagresiones, ¿no? Uno de los últimos casos ocurrió en el puente San Francisco de la ciudad de Baños de Agua Santa, en Tungurahua, el pasado 20 de mayo. No, ojo, parece mentira. Por ejemplo, este caso ocurrió para arrojarse al río Santana, ¿no? ¿Cuáles son las zonas de mayor riesgo? Las grandes ciudades son de las zonas de mayor riesgo: Quito, Guayaquil, Ambato, Cuenca, Latacunga. Esas son las ciudades donde mayor intentos de suicidio hay. Atención y abrir los ojos, padres de familia. Las 6:48. Vamos a la entrevista. RE Satelital, tradición desde 1940. Les presentamos la entrevista del día. 6 de la mañana con 48 minutos. Un placer estar nuevamente con el doctor Antonio Tramontana. Hemos esperado que pase casi una semanita de esta primera parte de este segundo mandato de Novoa para poder ir analizando, tener temas de conversación, doctor. Y ya tenemos ahí dos proyectos de ley, el uno económico urgente y el otro también, pues el de la contratación pública. Esos han sido los... ¿Qué lectura a usted le merece estos primeros días, estas primeras acciones? Muy buenos días. Encantado nuevamente de volver a los estudios de CRE y que sea usted quien me entrevista. Y un saludo muy cordial a la selecta y distinguida audiencia que nos acompaña. Debo comenzar diciendo el mensaje de 19 minutos a la nación el día de su posesión fue claro y categórico. Ya es un personaje que tiene 18 meses en el ejercicio del poder. Y eso le da la experticia y la experiencia suficiente como para hoy, como usted bien lo cita, enviar esos dos proyectos necesarios y urgentes, el uno en un caso. ¿Qué hacen los dos proyectos? El uno, si no me llevo a equivocar, de la contratación pública, muy viable dentro de los aspectos que encierra no solamente el combate a la corrupción, sino el hecho de instrumentar más rápido la contratación pública sin cortapisas. Y el otro, apropiado a la regulación propia de nuestra economía en época de una conmoción interna, por lo cual las sanciones deben ir increciendo, asimismo como favoreciendo a quienes combaten a estos casos de guerra interna, que no se la ha querido llamar así, pero al final de cuentas es lo que en la practicidad nos hemos notado que es prácticamente una realidad y es notorio, visible, este combate cuerpo a cuerpo. Ahora, doctor, es verdad esta parte que usted dice, y mire, nadie la ha reparado como tal. Todos quedamos sorprendidos por la locuacidad, la facilidad oratoria en el discurso, que no había sido una característica del presidente y que ahora demostró que tiene la capacidad de hacerlo y hacerlo con convicción. Pero ¿qué significa eso? Más allá de lo bonito que puede ser escuchar un buen discurso de cualquier persona, en este caso del presidente, significa que entramos sin perder tiempo. Esa es una ventaja, ¿no? Porque todos los gobiernos entran, bueno, no esperábamos encontrar las cosas así, es que realmente estaba peor de lo que nos decían. Entonces, ahora se entró en este gobierno con proyectos directo a la vena, ¿no? O sea, directamente, ya aquí no hubo sorpresa para nada ni para nadie, entonces a trabajar, que fue un poco parte del mensaje del presidente, ¿no? A trabajar. Es correcto lo que usted muy bien menciona y algo que también yo tengo que dar en cuenta es la convicción que él tenía en esos 19 minutos de saber qué era lo que había hecho, qué era lo que había logrado y hacia dónde quería ir. Pero le voy a ser muy sincero en algo.
yo no pongo cortapisas ni condiciones ni al mandatario ni a ningún funcionario público, pero sí tengo que decir algo. Si del 24 de mayo a septiembre, dentro de la posesión y dentro del comienzo del estiaje, él no resuelve problemas como el de la salud, que ya no es urgencia, sino que ya es emergencia en este caso. Si no se resuelve el problema económico de aquellos pagos que se tienen que hacer de intereses y capital de bonos de deuda externa, y si en verdad el asunto propiamente del estiaje, que no lo digo yo, sino que la SENACE ya lo establece por sus curvas y sus registros del clima en esa zona, el estiaje ojalá no nos golpee, y tengo que decirlo más allá que me trae consecuencias, ojalá, Dios quiera, Progen arranque en el Salitral y Austral arranque en Quevedo. 150 megavatios que según pude ayer ver una noticia cuya fuente es la defensa, esos generadores no están acoplados a lo que es la frecuencia de oscilación en el espectro electromagnético de 60 Hz. Generan a 50, y eso sí que es un problema muy serio técnico, no resuelto, una falla técnica muy seria que se tiene que resolver inmediatamente, porque no es posible que sabiendo aquí que nuestra oscilación de la curva electromagnética es a 60 Hz, prácticamente los generadores no hayan tenido esa condición técnica que venga a 60 y no sea a 50. Pero como a veces las cosas son como deben ser y no son como se pudieran ser, yo hago los mejores votos para que arranque en agosto según ellos en un boletín de prensa, en un comunicado, van a hacerlo y se incorporen 150 megavatios más a la generación eléctrica, que están, creo yo, en un lucro cesante, es decir, a pérdida para el Estado ecuatoriano. Esa es la importancia que yo le veo a este proyecto de contratación pública, porque aquí en este espacio, a mí me gusta ser fiel siempre a lo que digo. Yo he dicho muchas veces que los ecuatorianos, cada vez que tenemos que hacer un negocio fuera, hacer contratos, no fuera, aquí adentro también, hacer contratos públicos y todo, siempre terminamos sintiéndonos perdedores. Que el contrato salió mal por tal cosa, que nos estafaron por lo de aquí, que el contrato no se cumplió por lo de allá, que el fulanito era corrupto y entonces contrató a la empresa que no era y todo salió mal. O sea, es una sensación de pérdida constante en cada contratación pública. Y mire lo que usted dice, eh, es la abogada Inés Manzano la que está frente a esto, pero podría haberse asesorado ella o quien estaba al mando de esta contratación, de un ingeniero o de un cuerpo de ingenieros eléctricos o del colegio de ingenieros eléctricos, para evitar este pequeño gigantesco contratiempo, ¿no?, que está usted mencionando en la parte técnica, amén de todos los atrasos que han habido, porque empezaron por pedir 15 días, un mes, 5 meses, ya aquí ya vamos casi que como para 8 meses y nada. Entonces, lo que usted dice es fundamental. Ahora, hay otra esperanza ahí, porque han dicho, eso toma su tiempo, obviamente, de esa contratación de 600 megavatios para energía solar, me parece que es con España, con alguna empresa española, ¿no? Lo cual no sé si ya podría entrar con esta ley económica urgente de contratación pública, que es de un mes, y por lo tanto apresurarse para que, sin atolondramiento, pero sí sin cortapisas, efectivamente, apresurarse para tener, Dios mío, otro panorama en la contratación de esto y en lo que es el futuro ya inmediato eléctrico del país. No es responsable bajo ningún punto de vista la actual ministra de Energía, doña Inés Manzano. A ella le tocó lidiar con el problema internacional. Debemos recordar que ella prácticamente ha tratado de poner toda su capacidad para que esto pueda arrancar. Esto es heredado. Aquí hay determinados culpables que habrá que encontrar el por qué cuando contrataron con Select dicha equipos no se dieron cuenta de la realidad. Creo que el contrato gira alrededor de 90 millones de dólares, pero ya hay que darle viada para que esto sea una realidad. O sea, quien está atrás de esto de aquí es un personaje que tiene una trayectoria en el mundo de los negocios que no da
que nos da crédito para que sea tan serio, pero no nos dediquemos a eso, porque créame que en el tema eléctrico yo sí tengo molestias atrasadas del anterior estiaje, y lo Sí, único que hago es tratar de que se impulse esta energía en la generación lo más rápido posible para no tener apagones nuevamente, no por supuesto de 14 horas, y no con esto estoy sentenciando que lo van a ver, sino que más bien me pongo en el plano de estar muy bien informado y poder compartir con la ciudadanía estos hechos. Ahora, en esos 100 días, ya que hemos hablado justamente de que la contratación deben ser viables, certeras, reales y muy precisas, dejando a un lado eso, en esos 100 días hay que ver con prácticamente en microscopio un hecho abominable, lo que fue el acto criminal de haber asesinado a 11 militares entrenados y capacitados para lo que significa combates. Eso para mí es un hecho trascendental, tanto en cuanto los señores que se han sido bautizados como GDO ya van a una confrontación. ¿Y qué quiero decir con esto? Que los señores que están en la parte del negocio del narcotráfico y la delincuencia organizada se han dado cuenta, y esto que hay que prestarle atención, que cuando usted exporta, si cabe la expresión, o envía 1 kilo de cocaína desde el Ecuador, tal vez comprado desde Colombia, lo envía a un precio FOB de $5,000. El mismo kilo, si usted lo compara por peso, más no por valor, de 1 kilo de oro es de $70,000, o tal vez llega a $100,000 dentro de la pureza, sea de 18 o 24K. Eso quiere decir que la trazabilidad en cuanto a lo que es la minería, en este caso ilegal, es la consecuencia plena de lo que hoy vemos como el oriente ecuatoriano y determinadas zonas mineras son atacadas por ellos, porque se han dado cuenta, sabiendo sumar y multiplicar, menos restar y dividir, que ese es el negocio. Y ya no es el negocio propiamente el de la tráfico de cocaína, sino, así y el es. tráfico de estupefacientes también, sino que han ido a algo de mayor valor que dentro del mercado, inclusive el interno, es bien cotizado. Porque si usted compara los 5,000 del kilo de cocaína versus los 70,000, vamos a ponerlo como precio base, son 14 veces pues la ganancia. Pues. Y el uno se consume internamente y no hay problema, pero el otro tiene que exportarse, tener contactos, llegar a un puerto, y sabemos justamente que en eso hay redes y conexiones, y prácticamente siempre se ha dicho cosas que son un tanto no precisas, pero el negocio es los de afuera, porque si usted lo envía a 5,000 y ya se vende a 50,000, ¿dónde se quedó la ganancia? ¿Se quedó en el Ecuador? No, la ganancia está afuera. Así es, solo hago una pequeña aclaración antes de profundizar en este tema que es vital, doctor, y que usted tan acertadamente lo ha tocado. Eh, Nosotros hacemos el intento de saber qué pasó y cuáles son las responsabilidades de cada uno. Y en eso sí, ojalá que en esta etapa de este gobierno sea claro en decir, y me refiero en este caso a la ministra de Energía, de decirnos, de comunicarnos, de decirle al pueblo qué y quién, cuáles son los responsables. Si yo no fui, ¿cuál fue el responsable? ¿Por qué estamos así? Yo creo que el pueblo se lo merece. Ahora, en lo que usted toca es fundamental, doctor. Hace rato la minería ilegal viene siendo lo más peligroso, porque además de que se llevan nuestros recursos, además de que realmente dilapidan la naturaleza en el Ecuador, para llegar a hacer eso hay corrupción, hay hasta esclavitud, porque hay gente que la policía ha tenido que rescatar, de que los han tenido como esclavos trabajando allí, hay trata de personas, hay de todo alrededor del negocio de la minería ilegal. Y resulta que estos grupos disidentes de Colombia están, por ejemplo, cuando pasó lo de los 11 militares, están metidos en el negocio, ¿no? Los de Comando del Sur, por ejemplo, y el presidente Petro nos acaba de hacer el favor de hacer una zona de ubicación donde ha puesto a 120 angelitos dirigentes de estos grupos disidentes, entre ellos los Comandos del Sur, que mataron a los militares ecuatorianos, ¿no? En nuestra frontera. Y entonces ellos no van a salir de esa zona de ubicación al norte para que los militares colombianos los maten. Ellos seguramente van a seguir haciendo negocio, ¿no? Sus negocios sucios,
sus negocios desastrosos que vienen a hacer al Ecuador, a delinquir. Y ahora los tenemos ahí reunidos, después de que pasó lo de los 11 militares. Entonces, esto nos potencializa todo el problema que ya viene dándose en el país en 20 provincias, según las propias autoridades, doctor. Bueno, sí, usted acaba de enfocar algo interesante. La riqueza del Ecuador en un momento dado es prácticamente, yo diría que, o sea, como cuando se decía en matemática, a una potenciación al infinito, ni siquiera sabemos ni qué tenemos todavía. Pero sucede que sabiendo lo que poco que tenemos, son males generales. Dice usted que dentro de esos 100 días hay un problema latente, justamente no ocasionado por el actual mandatario, sino por la política internacional del mandatario Trump, de tratar de bajar el precio del petróleo a $50. Claro, es decir, a la economía norteamericana comprar un precio de petróleo bajo los $60 le es conveniente porque le impacta directamente en su inflación para reactivarse, pero a nosotros nos perjudica porque el presupuesto general del Estado está a $65. Y eso acarrea una serie de problemas dentro de lo que es el camino de lo que se llama el oro negro en su magnitud de negocio. Sabemos, por supuesto, que la refinería de Esmeraldas, su ciclo ya está terminado como equipo industrial. Sin embargo, ahí se perdieron 2.200 millones en una repotenciación que hubiera sido preferible hacerla nueva. Entonces, bajo eso considerando, es otro problema que hace un cargamontón sobre la administración propia del Estado a cargo del actual mandatario. Todos estos inconvenientes, estos 100 días, no dudo que se puedan resolver de poco en poco, pero todo hace ver un panorama difícil, un poco no negro, no de pesimismo, sino más bien difícil, y en la dificultad está la sabiduría y la forma de, en un momento dado, emprender sobre ello. Esto de lo que usted acaba de mencionar, sería muy importante que usted tome en cuenta algo. Se lo dejo, como dicen en el fútbol, en su cancha. Dentro de lo que fue la consulta popular, si no me equivoco, en abril del año pasado, incorporaron una serie de articulados que fueron tramitados e incorporados a la legislación en julio del 2024 por la Asamblea. Eso hace que los artículos 158 al 163 en la sección tercera de la Constitución de la República del Ecuador cambien sus conceptos, su normativa y sus especificaciones en cuanto a qué es seguridad nacional y qué es defensa, qué es las atribuciones de las Fuerzas Armadas y cuáles son de la Policía Nacional. Y valdría la pena que muchos ciudadanos sepan cómo cambiaron esos artículos para beneficio propio de este país y ya no haya ese concepto de que yo tengo que ver con la soberanía y tengo que ver con la integridad nacional y eso se llama defensa, y cuando tengo que ver con la seguridad interna, eso se llama policía. Algo que estuvo separado, pero que tengo entendido, de acuerdo a lo que pude votar en esa consulta, ya no es así. Y vale la pena no solamente saberlo, sino también reclamar y presentar la nota respectiva de protesta, porque en este caso ya no hay el divorcio entre policía y milicia, sino más bien deben llevarse la mano. Y ahí quiero añadir algo fundamental. Si bien es cierto, hemos catalogado o hemos normado o hemos moteado o hemos bautizado a los GDO como parte de grupos terroristas, considero, bajo la óptica del conocimiento y de todo lo que se ha escrito del concepto de terrorista, que el terrorista no es una persona igual a un delincuente. Cae en delincuencia, pero es una delincuencia que hace mucho más daño a la sociedad, al Estado. Y por tanto, si estos señores, si son calificados como terroristas, su pena, su condena, debe ser en cuarteles militares. Para eso están los cuarteles militares, les guste, les disguste a todos los señores de las Fuerzas Armadas, pero no tienen que ir a ninguna prisión porque deben ser aislados y considerados como tales en la magnitud del significado de terrorista. Esto de aquí lo vengo pregonando, más allá de que me puede traer consecuencias, pero considero que es lo prudente, ya que no existe todavía
la condena perpetua en el Ecuador, pero también abono que ojalá algún día haya. Y Dios quiera que se podamos instaurar, créame sinceramente porque lo he medido y lo he hecho en encuesta, la pena de muerte, para de una vez por todas tener a rajatabla las cosas. Pero eso de ahí es un tema bastante complicado en la parte de la condena para llegar allá, sobre todo en lo que se refiere a cierto entendimiento de la parte judicial, que están tan venida menos con los casos de metástasis, plaga, pandemia, no sé cuántas cosas hay alrededor, pantalla, tantas cosas que he visto que créame que me llama mucho la atención, pero hay que seguir adelante. Bueno, es de pensar lo que usted dice, doctor. Bueno, es así, lo que usted menciona de la asamblea, de la consulta, ¿no? Y esa unificación ante el deber patrio de defender al Ecuador, de protegerlo, de cuidarlo, se unieron, o sea, ya no hay esa división, esa separación. Pero lo que usted dice en este momento de una pena de muerte, como bien dice, es es de pensarlo. No sé si nosotros podríamos tal vez pensar en una cadena perpetua, como en algún momento lo propuso Lucio Gutiérrez, pero cuando pensamos que desde la cárcel también delinquen, entonces uno se va quedando como sin opciones, ¿no? Ahora, la corrupción que hay dentro del sistema, que tiene que ser batallada por todas partes, es lo único que tal vez podría garantizar el hecho de que si llegase a haber esa pena de muerte en el país, sea realmente para quienes la merecen, ¿no? Y no veamos allí al que, sí, al delincuente que mató 3, 4, 6, 8, 10 y nada más, pero ese delincuente pertenece a una banda de un delincuente mucho mayor, ¿no? Que manda a todas esas a matar por cientos y por miles. Entonces, que veamos esas sanciones mayores, ni siquiera, no sé si decir pena de muerte, pero esas sanciones mayores, llámese pena de muerte, llámese cadena perpetua, a esas cabecillas. Pero para eso hay que luchar con la corrupción de forma vertical y transversal, doctor. O sea, la corrupción es el gran problema. Mira, la policía y los militares, cómo todos los días capturan gente, pero si más, hasta se les burlan en la cara, pues. Hasta se les burlan si mañana salgo. Los amenazan. Entonces, tal vez cuando uno piensa en pena de muerte, uno podría decir, bueno, eso se acabó. Pero hay muchas otras cosas que pensar alrededor, doctor. Usted acaba de invocar algo que tengo yo que prácticamente sacar a relucir como un hecho que me abrió los ojos a algo que siendo obvio no me había dado cuenta. Hubo un oficial de Zamora Chinchipe que, haciendo uso de su calidad de hombre de fuerza pública, dijo una gran verdad. ¿Por qué hay que no ocultar al delincuente que capturamos y por qué nosotros tenemos que dar el rostro para estar expuestos a la delincuencia? Bajo esa premisa y considerando que esta Constitución tiene la categoría de prevalecer en los derechos, es cierto, es justo, tiene razón, es verdad, es lógico. Pero fíjese usted, nunca vemos a los delincuentes. Y ahora bien, en lo general, para que esto que se llama corrupción y sanción a los que deben ser sancionados y condenados con sentencia, yo digo que el término general para que todo esto pueda prevalecer es que haya, lo he venido repitiendo, primero un orden, luego un control, imperio de la ley, autoridad para llegar a la institucionalidad. La institucionalidad tan venido a menos es lo que se llama la gobernabilidad. Pero para que se cumpla la premisa del equilibrio entre lo que es los que sancionan, los que sentencian y los condenan, que son los jueces, debe haber un equilibrio dado que ha existido las premisas de los casos metástasis, purga, plaga, pantalla, pandemia, no sé cuánta cosa. La sociedad civil debe estar incorporada en una manera de un jurado, esa es la palabra, un jurado de 8, de 10 miembros que califiquen, no siendo abogados, sino la sociedad civil, califiquen. ¿Qué cosa? Si la persona es inocente o es culpable, para que cuando sea declarada culpable, el juez solamente tenga que ventilar qué se aplica.
pero ya no se pierde el tiempo que sí, que se presenta esto, que se presenta este alegato, que no, que sí, que no, y Esa total es, sale libre, como usted muy bien lo expone, y como yo también me doy cuenta. O esa sea, es la necesidad y de no la... solamente que la sociedad civil como tal sea incorporada como jurado, sino que tienen que estar militares, policías, profesionales, amas de casa, albañiles, obreros, jóvenes, porque esa es la sociedad, pues. Esa es la sociedad, el reflejo en la cual, no teniendo la capacitación o el entrenamiento, los estudios jurídicos, pero sí la asesoría para emitir un dictamen, que esa es la palabra, puedan impulsar que las cosas sean con justicia, sean legales y sean legítimas, tengan razón, tengan verdad. Y en ese sentido es lo mejor que podemos hacer para que una sociedad pueda tener los derechos, porque el ciudadano, al fin de cuentas, si usted se pone a ver, ¿qué es ser un ciudadano dentro de una sociedad, dentro de un Estado, dentro de una nación? Un ciudadano es una persona que tiene el derecho a tener derechos, es el derecho a tener derechos de todo tipo. Doctor, Asimismo, que cumpla con todos sus deberes y obligaciones, pero la primera condición sine qua non es tener derechos. Por eso es que el Estado, per se, en el momento que se desarrolla y tiene asambleas y tiene juzgamientos y tiene tantas cosas como las que tenemos, debe prácticamente normar el imperio de la ley bajo el estricto, apegado al estricto, estricto derecho de que se sancionen las cosas y asimismo se privilegie a quienes hacen las cosas bien. Es decir, ese es un equilibrio sano dentro de una sociedad que pueda ir para adelante. doctor, las 7:13. Yo le voy a pedir permiso a usted para ingresar a otro participante en esta conversación, ¿no? De un muy alto nivel, que es el coronel Mario Pazmiño. Le damos el buenos días y la bienvenida al coronel Mario Pazmiño, no, que por cuestiones de horarios nos hemos apretado un poco el día de hoy en la agenda, pero mire que todo se ha dado para ir hablando justamente del tema de seguridad. Y el mismo planteamiento que le hacía usted hace un momento, que lo hacemos al coronel Mario Pazmiño, a quien le damos el buenos días, no, sobre esta situación de la frontera, que no es la primera vez que tenemos esta clase de situaciones difíciles con Colombia, de que nos ponen ahí una zona especial con un poco, como digo ahora, 120 cabecillas, dirigentes de todas estas disidencias del grupo de ejército bolivariano que recoge a los de la FARC, a los del Comando del Sur y muchos más. No, el sábado estuvo aquí el presidente Petro y el domingo determinó eso. Y entonces ahora nosotros no sabemos si vamos a contar con la contingencia de ellos para ayudarnos a controlar el tema o si solito tenemos que vernosla y ver qué va a pasar. Coronel, utilizando la misma frase del doctor Antonio Tramontana, le pongo la pelota en su cancha para que usted nos dé desde su punto de vista también este análisis. Bienvenido. Muy buenos días, un cordial saludo para los televidentes, radio escuchas de Presidencia de Comunicación, un cordial saludo para el doctor Antonio Tramontana y a usted, Patricia. Gracias por la invitación. Con relación a su pregunta, es necesario manifestar lo siguiente. Primero, la ubicación de estos centros de concentración, que ya no son recientes, son históricos porque venían desde mucho tiempo también atrás materializándose. Pero con relación a este tema, pues nos afecta directamente como país porque una de las zonas de concentración están en el departamento de Putumayo, que colinda directamente con las provincias de Sucumbíos y parte también, una parte pequeña, con la provincia de Carchi. Pero lo grave del asunto es que se concentra en el sector de Puerto Guzmán, Puerto Asís y La Hormiga, que están muy pegados, menos de 50 kilómetros, y eso estratégicamente genera una conexión de rutas de narcotráfico, minería ilegal y pasos irregulares hacia el territorio ecuatoriano y del territorio ecuatoriano hacia el territorio colombiano. Los riesgos que tiene estas implicaciones para el Ecuador son sumamente graves. Primero porque se va a incrementar el nivel de libertad de movimiento de estos grupos en esa faja fronteriza y esto es grave para las comunidades y para también el Estado ecuatoriano. Se podría fortalecer su control territorial en áreas limítrofes. Esto es lo que va a pasar, porque recuerde que el área limítrofe que tenemos nosotros con Colombia es un área caucalera y un área también de procesamiento. Y esto pues va a incrementarse bajo el pretexto de que están en un proceso de paz. Le van a facilitar las actividades a este tipo de organizaciones. Por otro lado, se van a incrementar también
algo que es fundamental para estas organizaciones, el reclutamiento de jóvenes o el reclutamiento de menores para fortalecer sus estructuras guerrilleras. Va a existir un control territorial de parte de estas organizaciones sobre la faja fronteriza, y eso implica indudablemente que van a haber poblaciones o centros poblados como Lago Agrio, como Puerto del Carmen, como Palma Roja, el sector de Chuchufindi, el sector también de Tarapoa, por citar algunos de ellos, que van a ser boleteados y van a tener una presencia permanente de estas estructuras narcodelictivas. Esto es sumamente grave porque además del problema que tenemos al momento, pues van a incrementar una mayor presencia. Esto estaría también con relación con esta estructura narcoguerrillera que depende tanto de la segunda Marquetalia también como de la protomafia brasilera Comando Vermelho, me refiero yo a los comandos de la frontera. O sea, vamos a darles un espacio de maniobra mucho más grande para que puedan, pues, poder realizar un Actuar. sinnúmero de acción. Sí, la otra Muy- cosa que yo veo que es importante es Ujú. que estas disidencias van a usar la frontera para continuar su actividad, van a incrementar su actividad de exportación de droga, utilizando las diferentes trochas que conectan con Ecuador y hacia los diferentes puertos. En otras Va a haber palabras, una, coronel, es una repotenciación de todo lo malo. Eso es lo que significa esta zona. Antes de preguntarle la parte legal al doctor Tramontana, yo le pregunto una parte de, no sé, pues de defensa, de estrategia, de seguridad, porque si, coronel, si aquí en las ciudades, Quito, Guayaquil, Cuenca, no se han, sobre todo, bueno, estas ciudades que más peligrosas, ¿no? En Esmeraldas, en Guayaquil, no se han podido controlar estos microestados que usted decía, donde ellos tienen ahí sus jefes, su sistema de seguridad, sus propias leyes. Si no se ha podido controlar eso, coronel, porque va a la policía, las desbarata, las desarma, va con el bloque de seguridad, con las Fuerzas Armadas y se vuelven a organizar y vuelven a hacer lo mismo. ¿Cómo vamos a poder controlar una situación mucho más grande donde se juegan intereses mucho mayores en esta zona? es gravísimo porque vamos a ver que se genera un nuevo escenario que podría generar una sobrecarga operativa para las Fuerzas Armadas. Al momento las Fuerzas Armadas las tenemos casi diezmadas con un sinnúmero de misiones extra constitucionales que tenía asignada la fuerza. Están al momento con otro tipo de misiones en apoyo a la Policía Nacional, pero ante esta amenaza que se presenta en la frontera, pues Fuerzas Armadas va a tener que volcar parte de su contingente nuevamente al control fronterizo y vamos a debilitar las otras estructuras de control que teníamos anteriormente. Esto es más grave porque esta sobrecarga operativa puede fraccionar la seguridad que tiene nuestro país. Y la otra cosa que yo veo que también es importante es que va a haber una expansión del conflicto armado hacia el territorio ecuatoriano. Nos vamos a convertir directa o indirectamente con esta decisión del señor Petro, nos vamos a convertir en una base de rearme y reactivación bélica. O sea, vamos a hacer una retaguardia operativa y una retaguardia implica un sinnúmero de actividades para estas organizaciones delictivas. Doctor Tramontana, ¿cuál es el camino legal, político aquí? A hablar con Petro, una misión diplomática, hablar de Ministerio de Defensa, agilizar el tema de la reforma que está en la Asamblea para tener bases militares de otros países aquí que nos puedan ayudar a este tremendo escenario que nos pone el coronel Pazmiño. O sea, ¿cuál podría ser el camino político legalmente, doctor? A ver, tengo que decirlo, mi doctorado es en ciencias de la vida, pero me ha tocado defender y entender bastante la parte legal. Y en este sentido agradezco y el saludo cordial al coronel Pazmiño, con quien me data solamente haberlo conocido en el edificio Balra en alguna ocasión. Pero como uno ha tenido la oportunidad de ser asimilado y cierta forma entrenado por lo que corresponde a la FA, el Escuadrón de Rescate 221 en operaciones de paz y también de guerra, y también haber participado en un juego de crisis dentro de lo que es la Academia de Guerra Naval en su momento, estando dirigida por el contraalmirante Marcos Salinas y también por el contraalmirante Cova, conoce que las Fuerzas Armadas lo que más pregonan no es ir a un conflicto, sino estar dentro de los límites de paz
y garantizar la integridad del territorio nacional como constaba y debe constar en el artículo 158 de la sección tercera de la Constitución de la República del Ecuador. Pero en este caso considero que hay que agotar los recursos diplomáticos para entender que si nos toca hacer retaguardia, tendremos que solventar la situación en algún momento tal cual la describe el coronel Pazmiño. Sí he estado en el destacamento de la Hormiga, sí he visto lo que rodea en su momento a la parte del Putumayo. Y es más, le quiero decir algo, esto no es nuevo. En el año 2003 nos tocó ir a inaugurar en Mataje, si no me llevo a equivocar, junto con el coronel Gutiérrez, en ese momento presidente de la República, una escuela. Y para ir a inaugurar esa escuela, tuvo que el batallón Esmeraldas, asentado en Esmeralda, desplegarse, porque ya las operaciones de los beligerantes o de los irregulares ya estaban en el Ecuador. Y además, en el 2013, estando encuestando personalmente en San Lorenzo, tuve que evacuar San Lorenzo porque me dijeron, Coloradito, tu trabajo terminó y sal de San Lorenzo. Después recordaremos que hubo una explosión en San Lorenzo a un destacamento policial en su momento en el gobierno de Lenín Moreno. Entonces, lo que sostiene el coronel Pazmiño es una realidad, es toda una certeza de algo que ya está viviendo, como que si fuera, voy a poner una descripción un poco sencilla, pero no apropiada dentro de la medicina, como que si tuviéramos las amebas, la solitaria dentro del organismo. Y para eso hay que combatirla. No existe otra posibilidad, porque como están adentro, uno no las ve, pero tiene que echarle el veneno. En este caso, considero que lo que pone muy bien el coronel es evitar la conflagración, es evitar ir más allá de la parte justamente de esa beligerancia para contrarrestarla, pero si hay que hacerlo, habrá que hacerlo. Coronel, yo voy a aprovechar que nos quedan 5 minutitos con usted, coronel, porque tiene un medio internacional. Coronel, ¿por dónde empezar? Porque resulta que el país es que ya tiene problemas de seguridad, pero como coladera por todas partes. Han habido esfuerzos, se declaró el tema del conflicto interno, ha habido inversión, han habido cambios en las leyes, se están proponiendo más, pero ya ¿por dónde comenzar ahora en este nuevo ciclo? Porque acaba el presidente pues, de iniciar un nuevo mandato, ¿no? Y se bautiza con este adicional aquí. Eso y otra cosa más que a mí en lo personal me supo amargo, muy amargo, que haya las Fuerzas Armadas, la policía, todos hayan tenido que cuidarlo y rendirle honores al señor Petro sin que él haya expuesto una disculpa, ¿no? Porque él dijo que aquí más o menos él montó o pintó al mundo un escenario de desorden civil con la anuencia de las Fuerzas Armadas, porque dijo sí, o sea, y las Fuerzas Armadas no hacen nada por controlarlo. Aún así, sin pedir disculpas, tuvieron que cuidarlo y rendirle honores, ¿no? Eso y la tarea que le queda al presidente. Yo creo que la calidad de presidente del señor Petro, pues obliga a ser diplomático por parte de Fuerzas Armadas y el Estado ecuatoriano, al margen de lo que consideremos su comportamiento y su origen guerrillero. Aparte de esta situación, yo creo que lo fundamental aquí, estimada Patricia, es ver qué tiene que hacer el presidente de la República. El presidente de la República creo que fundamental y vital es que convoque al COSEPE, el máximo organismo de seguridad del Estado, para que entre en funciones. ¿Por qué digo esto? Porque ha sido convocado solo en 2 o 3 ocasiones, si no estoy mal, y este organismo es el que tiene que articular la política de seguridad, articular las acciones estratégicas, político-estratégicas, para poder ir reduciendo el auge delictivo y también la violencia que existe en el país. Esto es lo primero. Segundo de ello, tiene necesariamente que hacer ciertas modificaciones o impulsar modificaciones para el sistema judicial, donde hay una corrupción campante por todo lado. El mismo tema es para el tema de inteligencia, que tiene una deficiencia estructural, especialmente en el sistema, en el Centro de Inteligencia Estratégico. Tercer elemento, yo creo que fundamental, es atacar directamente la economía
y el financiamiento de los grupos de crimen organizado. Pero esta ley que salió, sería para otro tema de discusión, pero la ley que salió, a mi criterio, tiene más una orientación netamente de seguridad antes que económica. Es necesario orientarla, reorientarla, para que verdaderamente sea una ley que vaya pues dirigida a reducir la capacidad operativa de estas organizaciones. Por ejemplo, solo por citar una cosa pequeña, es necesario crear una unidad de inteligencia financiera. No me digan la UAP porque la UAP está más que penetrada. Entonces, una unidad verdaderamente especial que se dedique solo a estos delitos de lavado de dinero por parte de organizaciones delictivas. Creo que puede comenzarse por ahí y un sinnúmero de otras estrategias. Pero permítame, porque no quisiera dejar concluido y tengo ya unos 2 minutitos nada más, pero yo creo que hay otras recomendaciones que son importantes ante esta situación que nos ha convocado en esta entrevista. Estos sitios, estos sectores que están siendo pues ocupados por organizaciones de narcoguerrilla colombiana. Lo primero que tiene que hacer el Ecuador es reforzar el control fronterizo terrestre y fluvial. Esto indiscutiblemente le va a tocar hacer a las Fuerzas Armadas. Activar un canal diplomático urgente, lo que estaba diciendo el doctor y usted, Patricia, pues es vital para poder establecer mecanismos binacionales de verificación y monitoreo en estas zonas de ubicación. Esto es fundamental para poder cubrirnos de cierta forma. Intensificar las operaciones de inteligencia militar y policial en la frontera, especialmente ante una amenaza que va a comenzar a desbordarse. Coordinar con organismos internacionales, ¿por qué? Como por ejemplo la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas, una observación independiente de la frontera ante posibles violaciones del principio de no intervención. Esto es vital e importante. Creo que otro factor, fortalecer programas sociales y educativos. Y aquí quiero darle una especial importancia a este aspecto. Creo que la única forma de tratar de reducir la capacidad operativa de estas organizaciones delictivas, de reclutamiento y la presencia y cooptación en ciertos espacios territoriales, es cuando el Estado tenga una presencia firme, fuerte en la frontera, una presencia que no solo esté enmarcada en el pie de fuerza, sino más bien esté enmarcada en sacarle a la población del estancamiento social pues, y de pobreza que existe en esa zona. Hay que darle la importancia a esos ecuatorianos que están defendiendo su país en el primer milímetro de frontera, de territorio. Hay que dar y preocuparse por esa población. Fronteras vivas. Coronel, Correcto. quiero agradecerle que haya hecho este espacio para poder tener en conjunto el criterio de ambos. Voy a continuar unos minutitos más, si el doctor Tramontana si lo permite, con su criterio. Y, coronel, muchas gracias. Gracias a ustedes, doctor. Tiene mi venia. Un placer saludarlo y de igual manera para usted, Patricia, y su audiencia. Un buen día. Siempre es importante su criterio. Doctor, qué importante lo que acaba de decir el coronel Mario Pazmiño, que nos habla de unas fronteras vivas, ¿no? O sea, yo creo que todos estamos enfocados cuando hablamos de seguridad mire lo que hemos tratado hasta aquí, que si el bloque de seguridad, que si las Fuerzas Armadas y la policía ya tienen una obligación o una realmente responsabilidad por igual, y que la parte diplomática, pero la parte social, esa parte que tal vez, digo ahora, con la actividad que va a haber a través de la vicepresidencia, se podría de verdad profundizar, ¿no? Porque prácticamente la vicepresidenta es la que va a estar al mando de muchas áreas sociales. Entonces, se podría profundizar, se podría mejorar, y ¿por qué no ahí incluir el tema de estas fronteras vivas, como dice el coronel Pazmiño? Totalmente de acuerdo, coincido con el coronel Pazmiño en esas fronteras vivas, porque a uno le ha tocado estar ahí y ver las circunstancias con las cuales se desarrolla la población, el intercambio comercial que hay y también el sometimiento de fuerzas irregulares. Vuelvo y le repito, la experiencia la tuve en San Lorenzo, en su momento en el 2013. Pero hay algo que quiero rescatar que muy sabiamente lo expuso el coronel Pazmiño. El CIES, el Centro de Inteligencia Estratégico. Ese verdaderamente, como lo enfocó el coronel Pazmiño, prácticamente es un talón de Aquiles, que su estructura debe ser prácticamente, o tratar de por lo menos ser la entrada o el umbral a la entrada, que debería ser
CIA de los Estados Unidos para poner más la relevancia de este criterio que muy bien lo expone él y lo toca. Si eso no está adecuadamente estructurado, porque estos son temas no coyunturales, sino de estructura, no puede operar el elemento armado, no puede operar las fuerzas del orden público, no puede desarrollarse la contención de que él muy bien expone y la que los ciudadanos en un momento dado reclamamos. Pero la verdad sea dicha que dentro de las cosas que el propio mandatario tiene que hacer es ver que los millennials son interesantes, pueden tener todos los conocimientos que tengan en la vida, pero los baby boomers, como el coronel Pazmiño, como usted y como yo, tenemos la experiencia del recorrido. Pues mientras los unos están de ida, nosotros estamos de ida, regreso igual también. Entonces, es importante incorporar a ciertos elementos que yo me atrevería a decir con el respeto al mandatario, que no son de la gallada, pero que tienen que aportar al país, porque esta pelea no es únicamente de ellos, pues, de los que están ejerciendo la gobernabilidad, sino también de toda la sociedad ecuatoriana, pues, de cada uno de los personas que están en la calle, que están en su trabajo, que están en las empresas, que están donde están, porque al fin y al cabo, más allá de que se pudiera decir que entre ellos se matan y entre ellos se depuran, siempre hay los colaterales, pues. Entonces, ¿qué tiene que pagar? ¿Qué tiene que pagar la culpa Chana por Juana? Y los platos rotos otras personas. Y créame que en este sentido algo tiene que haber, pero las fuerzas vivas tienen que estar prácticamente alertadas de lo que puedan contribuir para mejorar esta situación de seguridad, que yo creo que la palabra seguridad ya queda en el pasado. Para mí el término seguridad es un término que ya no concuerda con nuestra realidad y lo he expuesto muchas veces. Debemos procurar pelear por la libertad que no tenemos y por la tranquilidad de los nuestros. Ya no hablar de seguridad, sino libertad primero y tranquilidad del entorno familiar, de los amigos, de los parientes, de los agnados y los colgados. Créame que ese es el nuevo concepto que debemos tener en la cabeza y cambiar el chip, porque lo contrario seguiremos pensando en seguridad, y ya hay que ir, porque la libertad no se la consigue pues estando sentado en la casa, pues. Claro. Se la consigue peleando. Prácticamente es una pelea que no la queremos participar, pero que nos la han invocado. Y si yo pudiera, si usted me permite, resumir nuevamente lo que le he dicho en este programa y en mucho, es bien claro. O son ellos o somos nosotros. Reitero, o son ellos o somos nosotros. Concuerdo con usted. Lamentablemente hemos llegado, la cosa avanzó a tal punto que se ha llegado a esa situación. No, o son ellos o somos nosotros. Miren lo que ha pasado aquí últimamente en una ciudadela tan tranquila como Samanes 2, de clase media. No, o sea, volarles el segundo piso de la casa a dos casas y luego poner una bomba fuera de una escuela, porque la pusieron prácticamente al pie de una escuela. O sea, aquí ya llega el punto, efectivamente, o son ellos o somos nosotros. Ahora, doctor, yo no quiero concluir sin antes analizar otro aspecto, otra cosa más, el tema del correísmo, porque resulta que ellos se están resquebrajando. Ya ahora, anteayer, Aquiles se peleó prácticamente públicamente con Rafael Correa, porque le dijo que era una falta de respeto que le critique a su abogado, o sea, encima de que no habían recibido el apoyo que necesitaba. Ahora vemos que Sergio Peña también le contesta al comunicado oficial que le puso Luisa González, ¿no? Diciendo que el señor Peña no correspondía su votación a la disciplina partidista por los criterios técnicos y bla, bla, bla. Y entonces Sergio Peña le contesta que estas figuras caducas dentro del correísmo hacen mal, que ya se necesita una renovación y más. Eso sumado a que Marcela Holguín ahora es gerente de los medios públicos, no una correísta convencida, que se separó, es verdad, del correísmo desde hace ya algunos meses y ahora, ¿cómo ve este panorama político? ¿Hasta dónde el presidente, que ya le fue mal una vez, tal vez por eso es que yo digo que él busca los de la gallada, ¿no? Porque ya le fue mal una vez confiando en una persona extraña, como fue en el caso de la vicepresidenta anterior. No, ya pasó todo lo que pasó, fue un pequeño tango ahí. Y ahora, por la coyuntura política, tiene que incluir a esos correístas, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta dónde? Pues cuando la intención era descorreizar.
Bueno, esas decisiones del mandatario él sabrá por qué las toma. Lo que sí tengo que decirle, que usted me lo trae a cotación, es algo fundamental. Entiendo lo que es un caudillaje, entiendo cuál es el caudillaje del exmandatario Ujú. Correa, pero eso tiene un límite. El límite, ¿quién se lo puso? Evidentemente el actual alcalde, porque él tiene que defenderse su pellejo, pues. Y en eso lo entiendo perfectamente al actual alcalde, al burgomaestre, en esa situación. Ahora, Normal. sí, en el caso de que volvamos a hablar del caudillaje, las libertades dentro de lo que es la parte política tiene que ser considerada, yo diría, con mucha cautela, porque no porque usted tenga un problema con alguien hace tiempo o que usted haya sido dentro de una organización un elemento valioso, mañana se va, que es normal y común y corriente. ¿Por qué razón? Por lo que es la libertad y el pensamiento propio de la gente. A mí no me sorprende nada de esto, más bien a la ciudadanía sí le llama la atención de por qué estos elementos son incorporados como muchos otros que por ahí aparecen. Pero en todo caso, ¿a dónde es que yo quiero llegar? Si la pregunta va en el sentido de que esta corriente que hoy se llama Revolución Ciudadana va a desaparecer, considero que todavía no, que los errores que acaso hubiesen o que se diesen en el caso del mandato actual de Daniel Noboa, así, los van a capitalizar siempre ellos. O sea, esa votación que es de piso del 15% del correísmo siempre va a estar ahí. Siempre va a estar permanentemente. Que sube, sí. Que llega y baja al 15, sí. Pero todo esto se tendrá que ver y analizar a partir del 2026, época en que arrancan las elecciones ya seccionales, y ver si nuevamente toman o son elegidos en Pichincha, son elegidos en Guayas, son elegidos en Manabí y son elegidos en Azuay. 4 provincias que complementan el más del 65% de la votación nacional a nivel del registro electoral. Entonces, ahí es cuando usted dice, bueno, han avanzado estratégicamente, saben aplicar la estrategia, saben tener la técnica o la táctica para llegar a nuevamente remontar y estar nuevamente en la palestra política. No se olvide que hay elementos que son, a mi modo de ver, que yo los he tenido la oportunidad de tratarlos, como el caso del prefecto de Manabí, que su labor está ahí plasmada en diferentes obras. No tengo amistad con quien la han bautizado como Ola Ola, que es la actual prefecta, pero es un cuadro que se ve que tiene Pero su ella trabaja. propio ímpetu, su propia Sí, sí. causa y su propia esencia. Creo que el alcalde de Guayaquil, cuestionado o no por una serie de circunstancias, no sabemos si termina su mandato o continúa, pero son relevantes. Y el mismo caso de la recolección de firmas del señor alcalde de Quito, Pavel Muñoz, me hacen dar a entender que en un momento dado, esta forma o esta expresión de la revolución ciudadana está latente. No con eso quiere decir que me estoy inclinando para que esto de aquí hay que aclararlo para quienes me escuchan, de que soy pro Correa, pro correísmo, pro revolución, sino que las cosas las tengo que ver dentro de lo que es estrategia, dentro de lo que es comunicación, y hago estas observaciones y estas opiniones para que todos entiendan cómo es el manejo de esta dinámica, que en la dinámica, para que exista dinámica, hay una mecánica. Y esa mecánica es justamente lo que le estoy situando, cómo es que en un momento dado se van a organizar justamente, o se van a reagrupar, o se van a diseminar lo que constituye lo que antes de ayer era la Revolución Ciudadana dentro de las lides electorales. Pero no se olvide que no soy dueño de la verdad y lo único que pretendo es estar cerca de ella para no equivocarme, ni errar, ni influir con un ruido en la opinión pública. Pero mire que lo que usted expone en este momento, su análisis, doctor, no, si ya uno lo mapea, entonces uno ve que de pronto es más fácil que el caudillismo termine porque está fuera, lejos y no puede controlar, y que la fuerza joven, de alguna manera, o activa dentro del país, sea la que en realidad pase a comandar esta expresión política. Por supuesto, es decir,
¿Quién tiene esa batuta? Vamos a ponerlo en términos numéricos. En este momento, la abogada Luisa González obtuvo 44% de votación y es la que ha sido más latente en cuanto a votaciones del pasado y del presente en eso. Entonces, tendrá que en un momento dado o liderar la unión o tocar, o le tocará a ella ser parte de ver la desunión, pero en todo caso es más latente y más presente ella, sabiendo y connotando con algo que es fundamental, porque en algún momento Alianza País, que fue la lista 35, criticó a lo que llamó en su elección la partidocracia, pero para mi concepto, y ojalá el verídico, la partidocracia se reencarnó en el caso Ligado. El caso Ligado es la manifestación plena de la partidocracia de la Revolución Ciudadana. Así Y es. debemos entender que eso es un INRI dentro del ejercicio político de lo que se llama Revolución Ciudadana. Y que no lo pueden negar, además, donde hay involucrados de toda naturaleza, y ya hemos visto que también son parte de ese engendro de que en algún momento llamamos partidocracia y llegamos a la propia corrupción para calificarla que no tiene a veces y no goza del privilegio de ser castigada, ser condenada y sentenciada, sino que existe una impunidad que en un momento dado se hace una realidad y termina perjudicándonos a todos. Bueno, doctor, realmente de pronto el camino podría ser para la Revolución Ciudadana volver a vivir, o vivir, no sé, una verdadera democracia interna, ¿no? Y que no los ven tú y tú sean los líderes puestos, sino buscar de verdad dentro de toda esa población base que tienen ellos a los verdaderos nuevos líderes de esta tendencia política. Tal vez podría ser un camino. Estoy de acuerdo con usted, pero que sean ellos los que decidan, más no nosotros los que le digamos que tienen que hacer. Que sus propios errores y sus aciertos los festejen. Por eso, una democracia interna. Doctor, siempre grato conversar con usted. Hemos hablado de muchos temas y Dios quiera que nuestra intención es siempre generar opinión, que los ecuatorianos veamos, pensemos, opinemos, que esto le sirva a la gente para poder tal vez tener una lucecita en el camino y decir, y que tengamos una sociedad más participativa realmente en todas las decisiones que se toman a nivel del país. Quiero agradecerle por su presencia aquí en CRE, por su disposición para conversar con nosotros sobre todos estos temas. A las órdenes. Eso que usted maximiza solamente se logrará el día que nuestro voto en elecciones sea facultativo, y es lo que trato de impulsar, porque para mi modo de ver sería lo más trascendental en la historia política de este país. Es todo un proceso, sí. Ojalá que algún rato pueda ser así. Un abrazo, doctor. Muy amable, está siempre en su casa. A las órdenes, lo sé. Encantado. Un saludo cordial a la audiencia. Gracias por su atención. Las 7:45.